lo que vamos a tener para compartir hoy. En este caso, aprovechando ya que vamos iniciando la sesión, tener en cuenta algunas recomendaciones que siempre les dejo. Recordar todo lo que tenemos disponible en el panel de navegación a la izquierda de la pantalla y los anuncios que salen al iniciar el curso. Recuerden que aquí en los anuncios van a tener siempre las novedades del curso, les va a aparecer lo más reciente. También pueden hacer clic aquí directamente para ir a ver los demás anuncios que se han publicado durante el curso. De igual manera, tengan en cuenta que en la sección actividades iniciales tienen el foro social para presentarse, para conocer a sus compañeros de curso, y en la opción información general van a tener el foro de dudas e inquietudes, en el cual, si lo desean, pueden plantear cualquier pregunta que tengan sobre el desarrollo del curso, preguntas de vocabulario, o si necesitan ayuda con alguna de las evidencias que se van a ir realizando. De igual manera, ya saben que vamos a ir a la sección actividad de aprendizaje guía, que aparece por acá, donde vamos a tener precisamente los componentes formativos que estamos viendo durante el curso. Como ya estamos en la segunda semana de aprendizaje, vamos a estar viendo hoy lo relacionado con el componente Let's Introduce Ourselves, y al terminar vamos a ir viendo lo que es la segunda evidencia de la actividad de aprendizaje, con la cual vamos evaluando su desempeño en el curso. Recuerden que lo que vemos en los componentes formativos no es calificable, es solamente para que ustedes vayan aprendiendo, y que al pasar aquí a hacer las evidencias es donde van a tener sus notas en el curso. Y es lo que vamos a trabajar. Ya en la anterior estábamos explicando lo que era el test, y para esta vamos a ver lo que es el foro Let's Meet. Así que muy pendientes con esta organización para que no vayan a tener problemas al realizar su participación en el curso y asegurar que puedan aprobar. Pues bien, vamos a entrar acá al componente formativo que se llama Let's Introduce Ourselves. Muy bien, para el componente formativo que tenemos acá vamos a tener en total, aparte de la introducción, tres secciones. En la primera vamos a ver la introducción a lo que es cómo hablar en presente simple, hablar de pronombres personales en función del sujeto y el objeto, y vamos a estar viendo el vocabulario sobre cómo dar personal information, cómo compartir la información personal. Pues bien, en este caso, como ya hicimos en la sesión anterior, siempre empezamos reflexionando un poquito acerca de aquellas cosas que son similares o diferentes, dependiendo del caso, entre el inglés y el español. En el caso del idioma inglés, normalmente se utiliza el presente simple en ciertos estados que, como vamos a ver, son muy similares a lo que vemos en español. Normalmente lo utilizamos para cosas que, por ejemplo, tienen un estado permanente, es decir, son fijas, siempre ocurren de la misma manera. Por ejemplo, Colombia has a huge hotel industry. Colombia tiene una enorme industria hotelera. Es algo que, aunque puede cambiar, tomaría mucho tiempo para que cambiara. Entonces, eso a tener en cuenta. Entonces, siempre lo nombramos como algo en presente porque es algo que siempre consideramos que va a ocurrir aproximadamente de la misma manera. Podemos utilizarlo también para cosas, y aquí vamos a ir viendo, como todo en los idiomas puede ser relativo, hablar de estados o de cosas que tienen cierta regularidad. Y yo digo, I go to the dentist every year. Voy al dentista cada año, ¿sí? No tengo seguro si voy a ir este año, probablemente si voy. Es lo que hago todos los años, suponen. Entonces,
voy al dentista cada año. Lo digo en presente porque es algo que, aunque se diga en presente, no tiene un tiempo específico, sino que lo hice antes, lo voy a hacer más adelante y por lo tanto es algo que se va a repetir. Entonces vamos a utilizar mucho el presente simple en ese sentido. Vamos a revisar también cuando se hace referencia a rutinas, cuando tenemos actividades que son habituales, que nos permiten hablar de frecuencia. Por ejemplo, oh, Anna wakes up every day at 6 a.m. Ella se despierta todos los días a las 6 de la mañana. A veces usamos hasta el presente continuo. Ay, no, yo me estoy despertando como a las 6. En inglés lo común es utilizar el presente simple. Utilizamos el verbo en su forma más básica y con eso basta para referirnos a las actividades que hacemos cotidianamente. Se puede utilizar al dar instrucciones, indicaciones y señales, aunque en ese caso hay que anotar que es más común utilizarlo sin el pronombre. Ya eso lo veremos más adelante. Puede utilizarse cuando hablamos de cosas que están a futuro, pero que son relativamente cercanas, porque ya tenemos una fecha o un tipo de confirmación o una certeza acerca de lo que viene. Obviamente, hay que decir que el futuro no lo sabe nadie, pero por haber una cita, por haber una fecha y hora determinadas, por ejemplo, es posible que podamos confirmar lo que viene a futuro porque así está programado. Oh, the championship is next week. La próxima semana es el campeonato. Puede que lo cancelen, sí, es posible, pero está programado para una fecha y podemos considerar que, salvo alguna excepción muy rara, así va a ocurrir. Y aunque es algo a futuro, tanto en español como en inglés lo decimos en presente. Eso para tener en cuenta en esa parte. Como ya estamos viendo la parte de lo que es hablar de verbos, hablar del presente, cosas así, entonces vamos a ir mirando justamente algunos verbos, algunas palabras con las que podemos nombrar ciertas acciones que hacemos normalmente. Aquí vamos a ver algunos de los verbos más comunes en el idioma inglés y de los que vamos a usar probablemente ahora que estamos iniciando este aprendizaje y que apenas estamos conociendo lo que tiene el idioma. Si ustedes se dan cuenta, todos los verbos que aparecen en rojo aparecen adelante con la palabra to. Esto es similar a lo que hacemos en español cuando el verbo está en su forma básica, es decir, no cambia. En español normalmente los verbos terminan de tres formas, con ar, con er y con ir. ¿Sí? Ar como por ejemplo estar, er como por ejemplo tener. Y así hay otros, ir como recibir o cualquiera de otros verbos que hay como ejemplo. Entonces, para que lo tengan presente y a veces lo van a ver en algunas frases con el to al principio porque se usa a veces adelante del verbo. No es algo tan extraño en inglés, pero funciona diferente a lo que hay en español. Ahorita voy a estar, ahora que veamos ya los verbos, recordando ciertas cosas que vimos en la sesión pasada. Recuerden observar la grabación si de pronto no estuvieron allí para mirar cómo funcionan las frases, los verbos que utilizamos en inglés. Pues bien, uno de los verbos más conocidos, el verbo to be, verbo ser o estar, que lo vamos a utilizar mucho y que ya vimos anteriormente que funciona un poquito diferente a lo que ya venimos viendo acá, porque tiene una conjugación diferente. Hay algunos verbos, y esto pasa en español, pasa en todos los idiomas. Normalmente los verbos más comunes suelen ser los que tienen más excepciones o diferencias con el resto de verbos. ¿En qué consiste? Nunca lo sé, pero debería ser a la inversa, que consideraría uno, que los verbos más comunes fuesen más fáciles de aprender, pero resulta que
como nos acostumbramos a usarlos de una cierta manera, no nos complica demasiado. El verbo do, el verbo hacer, es uno de los más comunes, definitivamente, y es junto con el verbo to be y con este que está aquí, el verbo have, que es tener, es uno de los verbos que llamamos auxiliares. Estos verbos los vamos a conseguir muy seguido y con ellos vamos a tener la posibilidad de utilizar muchas formas, muchas combinaciones, así que es bueno recordarlos porque lo vamos a estar repitiendo bastante. Luego de ellos tenemos eat, que es comer. Tenemos acá read, que es leer. Tenemos call, que es llamar, tanto por teléfono como directamente a la persona. Otro verbo que se usa mucho es play. Play se puede utilizar para jugar, pero también se puede utilizar en el caso de los instrumentos musicales para tocar un instrumento musical. Tiene otros usos, pero esos son los principales. De hecho, por eso es que ustedes cuando van a escuchar música o van a poner videos, normalmente le dan al botón play. De allí viene precisamente esa expresión. Pues tiene varios usos en esa parte. Study, que es estudiar, que lo estamos haciendo justamente en este curso. Tenemos el verbo drink, que es beber. Tenemos buy, que es comprar. Vamos a mirar otros acá. Walk, a veces caminar. Tenemos watch, que sería ver. Bueno, algunos dirían mirar, depende de la traducción. ¿Cuál es la diferencia entre ver y mirar? Bueno, ahí va un poquito más la consideración. Hay otros verbos similares, ya después los vamos aprendiendo, pero para hablar de lo que vamos a estar hablando, de cosas más cotidianas, tenemos watch allí por el momento. Tenemos listen to, que es escuchar. Muy pendiente que en este caso, listen siempre va acompañado de to después del verbo. Normalmente no lo van a encontrar de otra forma. Si ustedes dicen, escucho música, ustedes dicen en inglés, I listen to music. To. Siempre va a ir después del verbo, van juntos. Eso también se hace en español en algunos casos. No en yo escucho música, pero si yo escucho a alguien, escucho al profesor, siempre agrego después de escuchar ese a tiene que estar después del verbo. Eso también lo hace el inglés. No es nada extraño, no es nada raro, simplemente pendiente. Algunos verbos van acompañados de ciertas preposiciones normalmente, entonces no nos compliquemos en esa parte. Tenemos, tenemos el verbo write, que es escribir, el verbo sing, que es cantar. Vamos a ver qué otros tenemos por acá. Tenemos sleep, que es dormir, que lo hacemos todos. Eso espero. El verbo fly, que es volar. Bueno, no sé si lo hacemos así como esa águila que está ahí, pero sí lo podemos hacer. Tenemos wash, que es lavar. Tenemos acá work, que es trabajar. Travel, si necesitamos viajar. Si llega a ser el caso de ustedes, tenemos drive, que es manejar. Se refiere a autos, buses, cosas así, o a guiar gente, por ejemplo. Tenemos go, que es muy, muy usado, que es el verbo ir. Tenemos live, que es el verbo vivir, tanto de estar vivo como de vivir en un lugar. Y tenemos el verbo pay, que lamentablemente a todos nos toca pagar. Entonces son algunos de los verbos que más vamos a usar en inglés. No son todos, no es una lista altamente exhaustiva. Existen muchísimas palabras, pero para ir viendo el contexto de lo que vamos a aprender, pues nos puede servir bastante. Entonces, los tenemos allí en cuenta para su utilización y vamos a ir avanzando en esa parte.
Normalmente entonces vamos a tener aquí, ya decíamos la notica de por qué el to va delante de los verbos y vamos a estar viendo lo que es la relación entre el verbo y el sujeto. Les explicaba la sesión pasada que las frases en inglés siempre deben tener indicado el sujeto. O se dice el nombre o una palabra o un sustantivo que refiera a quién o qué hace la acción y debe estar presente en la frase. En cuanto a lo que es la relación entre el sujeto y el verbo, en español normalmente se hace en todas las frases. Si yo utilizo el verbo work, que es trabajar en español, si digo yo, no puedo decir yo trabajar, tengo que decir yo trabajo. Si digo tú, tiene que ser tú trabajas. Allí cambia el verbo porque ya se refiere precisamente a otra persona. Ya no se refiere a mí, sino a otro. Y si digo él o ella, entonces ella trabaja. Ya termina de una forma diferente. Si digo nosotros, nosotros trabajamos y agregamos una terminación distinta para referirnos entonces a lo que es hablar de un grupo de personas y así sucesivamente. Mientras en inglés lo hacemos diferente. En ese caso, la mayoría de formas del verbo, y vamos a mirar enseguida allí la referencia, nos vamos a dar cuenta al mirar los verbos que vamos a tener como ejemplo que la mayoría de los casos no cambian. Es decir, la conjugación en inglés es más sencilla que la que vamos a utilizar siempre en español. La diferencia está en que la conjugación en español ya la usamos de todos los días, llevamos toda la vida usándola. Pero en inglés simplemente no tenemos que estar pendientes de cuál es la forma. Eso sí, como no indicamos cuál es la terminación del verbo, porque los verbos terminan casi siempre de la misma manera, entonces vamos a tener que agregar siempre un sujeto. Si no vamos a decir el nombre de la persona, entonces debemos decir al menos uno de los pronombres que ya vimos anteriormente y por ahí ahorita los repasamos. Tenemos I, que es el yo, tenemos you, que es tú o usted, o también puede ser ustedes. Tenemos he, que es él, she, que es ella. Tenemos it, que puede ser tanto él como ella. Recordemos que se usa para animales, objetos y lugares. Tenemos we, que es nosotros o nosotras. Y tenemos they, que es ellos o ellas. Entonces, si llegan a notar lo que vamos a ver aquí en pantalla, se darán cuenta de que los verbos normalmente no cambian, pero si hay una forma en la que encontramos que los verbos están de una manera diferente y es precisamente aquí al hablar de la tercera persona. Recuerden que si yo hablo, yo soy la primera persona, si usted me escucha, usted es la segunda persona, pero si hablo de ella, de la estudiante, de Pedrito, de el gato, ya estoy hablando de algo o de alguien que no está en la conversación, es una tercera persona. Bien, al mirar entonces aquí lo relacionado con la tercera persona, vamos a notar que el verbo agrega una terminación dependiendo del caso. Entonces, para utilizarlo de esa forma, vamos a mirar la mayoría de verbos en inglés. En presente solamente es el único donde ocurre. La tercera persona va a utilizar una terminación en S. Entonces, en vez de decir I work, por ejemplo, yo trabajo, digo he works. Agrego la S para indicar que él trabaja. Eso solamente lo hago en tercera
persona. Bien. It works. Oye, se usa mucho esta frase, ya que además de trabajar, work significa funcionar. Entonces, para tener allí presente en esa parte, cuando algo funciona, oh, it works, eso está funcionando. Pues bien, allí tenemos la expresión. Algunas terminaciones, cuando son en vocal o con ciertas letras que son muy similares a la S, van a terminar entonces en ES, como he goes, she goes, por ejemplo. Y algunos, no son muchos, algunos verbos que terminan con Y y que adelante llevan consonante, como study, que es estudiar, van a agregar una I latina, ES, he studies. Sé que no todos los van a recordar ahora, pero sí es bueno que en general al menos ya tengamos claro que sabemos que los verbos solamente cambian en presente simple, en tercera persona y por cierto, solo cambian con frases afirmativas. Pero sí hay que estar pendiente del uso de la tercera persona. Ya más adelante no tendremos que complicarnos mucho con eso. Para algunos es difícil, no porque en español no lo hagamos, sí lo hacemos. Los verbos aquí cambian en todas las formas, sino que solamente cambia en esa forma. Entonces a veces hay gente que se le olvida y cree que los verbos en inglés no cambian y normalmente no lo hacen. Es el único caso donde lo vamos a encontrar. Bueno, ya que hemos visto esa parte, vamos a tener un video que ustedes podrán ir viendo más adelante sobre las terminaciones de los verbos cuando van en tercera persona. Para hacer el resumen, lo vamos a encontrar que la mayoría de verbos, como decía, te agregan una S, pero cuando tienen ciertos sonidos que son muy similares, cuando terminan en is, en sh, che, x o ts, que todos son muy parecidos a la S, normalmente en vez de solo S agrega ES. Eso también lo hacemos en español con ciertas palabras. Si yo digo un lápiz que termina en Z, para hacer el plural no vamos simplemente a agregar una S, lápiz, sino decimos lápices. De hecho, cambiamos la Z por una C y escribimos ES al lado. Es un truco que usa el inglés, que usa el español, que usan varios idiomas cuando hay sonidos que son muy parecidos. Entonces, a tener en cuenta allí la terminación, como la vemos con ciertos verbos. Por ejemplo, watch, que es mirar, si le agregamos solo una S sería watches. Entonces suena muy raro. Entonces, watches, o al menos a oídos de los que hablan inglés, pues parece algo más raro. Wash, que es lavar, washes. Entonces, en vez de hacer algo que nos vaya a morder la lengua, decimos washes. Pequeñas diferencias que hay que tener en cuenta. También ocurre cuando terminan en la vocal O. Ya lo veíamos con el verbo go, que se dice goes. Y lo vemos con el verbo do, que es does para tercera persona. Son los dos casos más comunes y por ahora los que me interesan que ustedes recuerden completamente. En los casos con verbos que terminan en Y, cuando terminan en vocal, normalmente solo se agrega la S, pero con algunos, cuando termina la consonante y la Y, que es lo que me interesa, vamos a tener una I latina en su lugar, como study, que es studies, fly, que es flies. Cambia allí la Y a I latina y se da la terminación ES. Recordando que ya habíamos visto el verbo to be, que tiene tres formas distintas, y el verbo have, que es el verbo tener. Normalmente en tercera persona usa has. Esta hay que aprenderla ya con el uso porque son un poquito más diferentes y porque son dos verbos que usamos mucho. Ya espero que cuando ustedes estén estudiando el componente formativo, pues vayan directamente mirando esta práctica. Pues bien, vamos a tener por acá algunos ejemplos de estos verbos que les decía son los más comunes. El verbo to be, to have y to do. Tenemos a los tres allí en sus formas.
de presente simple. Recuerden que el verbo to be lleva tres formas, como lo veíamos la vez pasada. Am, cuando hablamos de nosotros mismos. Is, cuando hablamos de una tercera persona. Y are para todos los demás casos. En el caso del verbo have y el verbo do, que son tener y hacer, vamos a utilizar siempre la misma forma, el mismo ejemplo que vimos más arriba, en presente simple, pero el verbo have en tercera persona usa has. Supongo que en alguna época fue más largo, pero ya con el tiempo se fue acortando y pues quedó de esa manera. Pues bien, a tener en cuenta para este caso. En el caso del verbo do, como termina en la vocal O, y pues para lo que es el idioma inglés, como que no le aceptan mucho eso de que vayan a tener una vocal O seguida de una S porque cambia la pronunciación, la forma en la que pronuncian la vocal. Ya ustedes saben que los gringos pronuncian la O de otra manera a lo que lo pronunciamos en español. Entonces suelen cambiarlo en tercera persona, les van a decir does para esa parte. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. En cuanto a la estructura, organización, vamos a ir mirando las frases afirmativas. Como ya lo habíamos dicho, son muy sencillas, pero todas las formas que vamos a mirar aquí van a llevar este mismo orden de sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Eso no va a cambiar en las frases que vayamos viendo. En el caso de las frases afirmativas, solamente llevan eso. Y yo digo, él vive en Colombia. He lives in Colombia. El sujeto, él, el verbo lives, el complemento in Colombia. No es más en esa parte. Ahora, cuando vayamos a tener las frases negativas, aquí entra en este caso lo que les explicaba hace un momento, el uso del auxiliar. El auxiliar no es más que un verbo o palabra que sirve para indicar una cierta condición. En este caso, vamos a utilizar el auxiliar do cuando nos vayamos a referir a frases negativas o preguntas. Entonces, si yo quiero decir que él no vive en Colombia, entonces digo he does not, aquí lo coloco ya does porque es tercera persona, live in Colombia. Pero como ya el auxiliar indica la tercera persona, ya el verbo no necesita cambiar. Entonces en inglés cuando hay un auxiliar, el auxiliar es el que indica si es tercera persona, si es pasado, si es futuro, si es negativo. Todo lo indica el auxiliar. Ya el verbo solamente tiene que existir y no hace más nada. Eso es una característica del inglés, pero también lo hacemos en español. En algunas ocasiones, si hay un auxiliar, si yo digo él vive en Colombia, pero yo no digo él puede vive en Colombia, sino que ya utilizo el auxiliar poder, entonces ya el verbo ya no cambia de ninguna forma, sino que el verbo vivir queda como vivir. Él puede vivir en Colombia. Sería muy raro decir él puede vive en Colombia. Entonces, allí a tener en cuenta. Estas terminaciones do not y does not también pueden decirse como don't o doesn't. Se quita la O. Es una característica que hacen en algunas frases en inglés. Ustedes por ahora puede que la usen, puede que no, depende cómo se sientan más cómodos usando este auxiliar. En la parte de las frases interrogativas, vamos a empezar con el auxiliar. Cuando ustedes escuchen una frase que empieza por do o por does, entonces lo más común es que ustedes estén frente a una pregunta, especialmente una que van a utilizar respondiendo yes o no. Entonces, does he live in Colombia? ¿Él vive en Colombia? Para tener en cuenta allí. Pero si nos damos cuenta, tanto en la frase afirmativa como en la negativa e interrogativa, siempre va sujeto, verbo y complemento. En la frase negativa también el sujeto, el verbo y el complemento, solo que el auxiliar va delante del verbo, pero el orden de la frase no cambia. Y en las frases interrogativas tenemos el auxiliar primero, pero igual va sujeto, verbo y complemento.
La posición del auxiliar es la que indica si es pregunta o es frase negativa. Al ser preguntas de yes y no, y aquí sí es una característica que es diferente al inglés y es un consejo que siempre dejo. No pueden solamente responder diciendo yes a una pregunta en inglés. Informalmente sí se puede, pero normalmente suena muy raro. ¿Ok? Normalmente vamos a repetir el auxiliar con el que empieza la pregunta. Entonces, si yo digo, ¿Do you buy fast food? ¿Tú compras comida rápida? Entonces, o repito la frase, Oh, yes, I buy fast food. O, más comúnmente, responde repitiendo el auxiliar, Yes, I do. De esa manera se repite el auxiliar y se confirma que estoy respondiendo a la misma pregunta que me están haciendo. Does he drive a sports car? ¿Él maneja un auto deportivo? No, he doesn't. Utilizo el auxiliar esta vez en forma negativa porque estoy diciendo que no. Esa es una característica que sí no tenemos en español, pero que la hay en inglés al responder las preguntas. No se responde solamente yes o solamente no. Además de las preguntas que son de yes y de no, también vamos a ver otro tipo de preguntas, que son las preguntas que llamamos como preguntas informativas o preguntas abiertas. Este tipo de preguntas se caracterizan porque ustedes no pueden contestar diciendo yes ni diciendo no. Pues bien, entonces tenemos algunas palabras aquí que vamos a utilizar. Su uso es muy similar a las que vemos en español. Simplemente la vamos a colocar al inicio de la frase para preguntar por información. Tenemos what, que traduce qué o cuál, como cuál es tu nombre, what is your name, for example. What do you eat for breakfast? ¿Qué comes en el desayuno, pues, o qué desayunas? A tener allí. Where, que es como para lugares, traduce dónde. Where do you go on vacation? ¿A dónde vas de vacaciones? Where do you study? ¿Dónde estudias? When, que es para tiempo y que traduce cuándo. When do you travel? ¿Cuándo viajas? Cuando lo permite la plata. Y ya sabemos que para la hora, así como preguntamos en español, hay una palabra diferente que es en este caso en inglés, what time. Combinamos allí para preguntar qué hora es. What time is it? Tenemos who, que traduce quién. Oh, who do you work for? ¿Para quién trabajas? A veces, así como hacemos en español, el who tiene la característica, cosas comunes entre los dos idiomas, de que puede ser el sujeto de la frase. Who lives here? ¿Quién vive aquí? Tenemos why, que es el porqué de algo. Así que podemos preguntar why o why not, por qué o por qué no algo. Normalmente se responde con la palabra because, ya después le iremos viendo. Y tenemos how, que traduce cómo y que se puede combinar con otras expresiones y hacer ciertas combinaciones, como por ejemplo para preguntar la edad, how old are you? ¿Cuántos años tienes? O how much ice cream do you want? ¿Cuánto helado quieres? Y esas combinaciones con how también las veremos después, pero bueno que ustedes conozcan estas palabras interrogativas. Como un pequeño tip, si se dan cuenta, las preguntas en inglés no llevan este símbolo. En inglés y en los demás idiomas no se utiliza el símbolo de apertura de frases para hablar de interrogativas, sino que eso lo hacemos más es en el idioma español. Así que mucho ojo a esa diferencia. Pues bien, entonces mirando acá las preguntas interrogativas, vamos a colocar la palabra interrogativa al principio como la hacemos en español, solo que recuerden que en inglés las preguntas llevan un auxiliar. Entonces, si yo pregunto, ¿qué compras tú en el centro comercial? Debo colocar what
la palabra interrogativa, el do porque es una pregunta, y allí sí sujeto, verbo y complemento. You buy in the mall. ¿A dónde va ella los fines de semana? Where, ¿dónde? Does, que es el auxiliar que me indica presente y tercera persona. She go on weekends. ¿A dónde va ella los fines de semana? Para aquellos que les gusta mirarlo más en formato de tablita, vamos a tener aquí una comparación del verbo eat, que es comer, con la frase I eat rice every day. Yo como arroz cada día. Lo vamos a ver en las distintas formas, tanto afirmativa, negativa y pregunta. Traten de observarlo, miren las características que tiene para que ustedes se vayan acostumbrando a esas diferencias que tenemos entre los dos idiomas. Sé que es un poquito repetitivo porque los verbos en inglés no cambian mucho, pero es para mirar esas diferencias, más que para mirar lo que se repite. Y al final de esta sección tenemos una actividad didáctica en la cual vamos a tener ciertos verbos. Recuerden que la vez pasada vimos del verbo to be y ahora estamos viendo otros verbos. Mirar si va o no en tercera persona, y si va en tercera persona lo cambiamos acorde. Y en el caso del verbo to be, recuerden agregar una de las tres formas que tiene, sea am, is o are. Y allí las vamos practicando y al final verifican sus respuestas. Muchísimas gracias. Perfecto, con todo gusto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces, ya que vimos esta primera sección, con lo relacionado a los pronombres personales. En el caso de los pronombres personales, pasa algo. En español existen dos tipos de pronombres personales, en inglés existen tres. Ya eso lo vamos a ir viendo más en detalle. Pero para que ustedes me entiendan brevemente a cuál es la diferencia entre unos pronombres y otros, se darán cuenta que puedo decir que, por ejemplo, yo doy un regalo. Yo es el pronombre porque se está refiriendo a mí mismo. Pero no puedo decir me dieron un regalo a yo. Tengo que decir me dieron un regalo a mí. Entonces, a veces utilizamos ciertas palabras que no son precisamente los pronombres que usamos todos los días para referirnos a las personas, incluyendo a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que vamos a mirar en este caso cuando habla de pronombres en función del sujeto y del objeto. Recuerden que les decía que el sujeto es el que hace la acción, que lo hemos mencionado en la sesión pasada y en esta. Entonces, veíamos los pronombres que ahorita los estuvimos repasando. Los pueden volver a mirar aquí en este caso, que van a ir siempre antes del verbo y que normalmente nos van a indicar qué o quién está haciendo la acción. ¿Ok? Eso a tener en cuenta. Recordando ciertas cosas, el sujeto I, el que dice yo, siempre va en mayúscula, no importa en qué parte de la frase vaya, muy pendientes con eso. Recordamos que el pronombre you, como habíamos dicho, traduce tú, usted, y también se puede usar en plural como ustedes. Ya en el contexto toca estar muy pendiente de con quién habla para saber si usted le está hablando a varias personas o a solo uno. Y sabemos que utilizamos it para referirnos tanto en masculino como en femenino, pero no para personas. Se utiliza para objetos, para animales, para lugares. A tener en cuenta. Ya que hemos visto los pronombres sujetos, porque los acabamos de repasar, yo adelanté ahorita un poquito esa parte, vamos a tener acá la parte de los pronombres objeto. Pues bien, vamos a mirar la comparación y los utilizamos en este caso. ¿Cuándo se utiliza el pronombre objeto? Bueno, así como el sujeto es quien hace la frase, el objeto de la frase es quien recibe o quien se beneficia de la acción. O por lo menos que no nos interesa tanto que haga la acción, sino que simplemente hace parte del contexto. Vamos a mirar el ejemplo que aparece acá a la derecha. Si yo digo Ana calls Javier, Ana llama a Javier. ¿Quién está haciendo la acción de llamar? Ana. ¿Será que Javier está llamando? No.
no está llamando, pero él recibe la llamada, recibe la acción, probablemente se beneficia de la acción. Entonces, Ana es el sujeto y Javier es el objeto, es a quien ella quiere hacer la acción. ¿A quién quiere llamar? A Javier. Entonces allí va la diferencia entre sujeto y objeto. Entonces, cuando voy a decirlo en inglés, si en vez de decir Ana, quiero decir el pronombre, te digo she, pero no puedo decir she calls he, porque ahí él no está haciendo la acción, sino she calls him. Ella lo llama a él. Entonces ya allí cambia. En español, por cierto, usamos mucho la A en ese caso. O usamos el lo. Ella lo llama. Y ese lo se refiere al objeto. Yo no digo ella llama él solamente. Tengo que cambiarlo. Ahí tenemos las dos formas que normalmente usamos en ese caso en inglés, perdón, en español. Utilizo ella me llama, te llama, lo llama, la llama. O puedo decir, llama a mí, a ti, a él, a ella. Siempre debemos cambiar de estas formas. Entonces, en inglés también hacemos ese cambio cuando nos referimos no a quien está haciendo, sino a quien está recibiendo. Es lo que vamos a ver precisamente con los object pronouns. No está de más decir que el inglés, como es más fijo en este tipo de frases, es más sencillo, va a tener esta diferencia en la que los sujetos van a ir siempre antes del verbo, los objetos van a ir siempre después del verbo. En esto sí se diferencia con el español, pero precisamente les va a ayudar a memorizar si en caso de que ustedes no recuerdan cuál van a usar. Ven, mira, lo estoy usando antes del verbo, lo estoy usando después. Estoy hablando de quién hace la acción o de quién la recibe. Así se van a acordar de qué parte de la frase va y qué tipo de palabra usar. Pues bien, los pronombres objeto, para ya como le dimos la introducción, tenemos me, para hablar de mí precisamente, you queda igual, para hablar de ti, de usted. En el caso de he, que ya lo habíamos visto, es him. En el caso de she es her. It sí queda igual también, no cambia. En el caso de we, us. Ese sí es un poquito diferente. You, que ya lo dijimos, no cambia. Y they, que cambia a them. Entonces, a mirar los ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, eh, Víctor y yo trabajamos con Lucía y Laura. Todos trabajan, sí, pero lo que me interesa decir es que nosotros trabajamos junto a otras personas. No son tan relevantes y por lo tanto pasan a ser el objeto de la frase. Entonces decimos, we work with them. Nosotros trabajamos con ellas. O si digo, oye, mira, estamos aquí, Sandra y yo, y Héctor nos está mirando. Hector is looking at Sandra and me. Entonces decimos, he is looking at us. Nos está mirando a nosotros o está mirándonos. Ya allí cambiamos el verbo un poquito más también en esa parte. Entonces, a tener en cuenta eso. Y para practicar precisamente esta parte, vamos a tener la actividad didáctica que se llama Who Did What. Y en ella vamos a tener algunas frases en las que vamos a tener algunas frases que están aquí marcadas, si se dan cuenta, entre paréntesis, y vamos a tratar de colocar cuál es el pronombre más adecuado en este caso. Recuerden diferenciar. Si va antes del verbo, suele ser el sujeto. Si va después del verbo, suele ser el objeto. Seleccionar la opción correcta y ya después miramos las respuestas. Allí las pueden ir confirmando cuando vayan respondiendo. Pasemos entonces a la última sección que es la de Personal Information. Aquí vamos a ver algunas cositas de vocabulario que ustedes pueden ir repasando para hablar de la información personal. Vamos a ver preguntas y respuestas que pueden servir para este caso. Cuando hablamos, por ejemplo, del nombre, vamos a decir el nombre, podemos decir What's your name? Primeramente, para preguntarle a alguien cuál es su nombre. Respondemos directamente diciendo My name is. O podemos responder diciendo I am, yo soy fulano. Existe la posibilidad de preguntar Who are you? ¿Quién es usted? Aunque hay que tener cuidado porque a veces puede sonar un poco raro. Who are you? ¿De quién es?
Entonces hay que tener allí el contexto, pero sí también es posible usarlo, siendo obviamente What's your name lo más común. De hecho, para muchas preguntas vamos a encontrar What's your y le preguntamos el tipo de información que queremos. Para la nacionalidad podemos preguntar Where are you from para ver de dónde es, o Where do you come from para ver de dónde viene. Que no todas las personas viven en el lugar del que son nativos. Pues bien, ya dependerá el caso. Y en esta parte, normalmente lo común es decir I am Colombian. Soy, por ejemplo, colombiano. En inglés, tengan en cuenta que las palabras de nacionalidad normalmente se escriben con mayúscula y más que nada, tengan en cuenta que la palabra no cambia porque sea colombiano o colombiana. Ya creo que lo alcanzaba a explicar la vez pasada, pero no está de más. Las palabras que indican características en inglés no cambian entre masculino o femenino, no cambian entre singular o plural, no hacen esa diferenciación, ¿ok? En vocabulario vamos a tener algunas expresiones que podemos utilizar en ciertas nacionalidades. American, si es norteamericano, Australian, Brazilian, Canadian, Japanese, Venezuelan, solo por poner uno de los tantos ejemplos que hay de países. Sin embargo, en este caso, si te dan cuenta, la mayoría de nacionalidades terminan en an o ian, es lo más común, aunque hay excepciones como Japanese, que ahí nos aparece. Aquí van a tener abajito un enlace donde ustedes pueden entrar y les va a llevar a un video donde ustedes pueden ver muchos más países y nacionalidades si desean repasar algunos más. ¿Ok? Hay muchos países, son más de 200 distintas expresiones de tantos países y territorios que hay en este mundo. Entonces ya será cuestión de mirar los que más nos interesen. Pues bien, seguimos viendo acá la parte de la ocupación. A la persona se le puede preguntar, What is your profession? Aunque eso suena muy formal, estricto. What's your occupation? Puede ser un poquito más común, ya que no todo es profesión, aunque de manera más informal, lo común es decir, What do you do for a living? O sea, ¿qué hace en la vida o a qué se dedica normalmente? Y hay distintas opciones. Para la nacionalidad también vamos a encontrar muchas cosas. Puede ser an accountant si es un contador, a baker si es un panadero, a butcher si es un carnicero, por supuesto, a carpenter si es carpintera, journalist, periodistas, secretary si es secretaria, por ejemplo. Ya ahí encontramos distintas opciones. I am a teacher, por ejemplo, si habla de profesores. I am a student, si soy estudiante, hay distintas ocupaciones. Acá vamos a tener de igual manera un enlace aquí abajito que ustedes pueden ir viendo. Es un video donde les van a ir diciendo más opciones. Recuerden también que lo decía la vez pasada, siempre que vean este loguito aquí, significa que ustedes pueden escuchar la pronunciación de esa palabra, así que utilícenlo cuando quieran practicar el vocabulario. Para la dirección, y aquí vamos a tener en cuenta, si le queremos preguntar a la persona, le podemos preguntar, What's your address? ¿Cuál es tu dirección? O Where do you live? ¿Dónde vive? Ya dependiendo del contexto, se sabrá si va a responder si vive en cierta dirección o si vive en cierto país. ¿Sí? Si una persona viene de otro país y le preguntan Where do you live? No les va a decir la dirección, les va a decir el país del que viene. En inglés, como ocurre en la mayoría de países del mundo, las calles suelen llevar un nombre y tienen un número. Entonces, lo común es decir el número y nombre de calle. Eso sí, en el idioma inglés lo común es decir los números dígito por dígito. Si vivo en el 126 de la Main Avenue, de la avenida principal, no voy a decir 126 Main Avenue. No, no es común. Digo, I live in the 126 Main Avenue.
para tener presente en esta parte. Aquí van a tener algunas cositas de vocabulario. En inglés se van a encontrar muchas palabras con las que decir calle. Recuerden que calle y carrera no tienen traducción. Normalmente, de hecho, los hablantes de inglés que he encontrado que vienen a Colombia suelen decir calle y carrera también, porque street, aunque traduce calle, hay que recordar que se refiere a todo tipo de calle, es decir, carrera, diagonal, transversal, no hace diferenciación. Entonces, mientras que calle, a diferencia de carrera, se refiere a ciertas calles que van en un sentido y carrera se refiere a otro tipo de calles que van contrarias. Pues no Entonces, sé la como a fibra. tener en cuenta en Lo que esa no llegue la parte. fibra, pues toca ponernos a Pues bien, hacer eso. vamos Pues básicamente. acá a mirar. Entonces, vamos a encontrar distintas palabras aparte de street. Avenue, si es avenida; road, si es camino. Aunque en inglés, especialmente en Estados Unidos, se usa para todo tipo de calle. Neighborhood, si es un barrio. Corner, cuando se refiere a una esquina específica de una calle. Y city, si es una ciudad. Eh, También van a encontrar lane, court. Hay distintas palabras. Estas son solo algunas. Acá abajo, como siempre, dejamos un enlace para dar las indicaciones. Pero básicamente, ustedes pueden decir: My address is 15th Street, calle 15, por ejemplo, number 423. Eso como para poner un ejemplo. Si quieren decir calle, digan calle. Si van a dar la dirección para compras en línea, aunque la página sea en inglés, escriban calle, porque esa es una identificación de la dirección en la que están. Y si es carrera, escriban carrera. No busquen traducción cuando se refiera a la dirección. Esa es la mejor recomendación que les puedo dar en ese tema. Pues bien, hablando de número de teléfono, lo mismo que con la dirección, los números de teléfono se dan dígito por dígito. What's your phone number? Oh, my phone number is 7502-3460. Así damos los números de teléfono. En inglés se dan uno por uno, dígito por dígito. Así que no se compliquen de tratar de armar grandes números, excepto que sean números planos. Por ejemplo, termina en 3400. Entonces 3400. Ahí sí, pero son muy poquitos los casos. Es difícil encontrar números que se repitan siempre de la misma forma. En cuanto a la edad, podemos preguntarle, que ahorita lo veíamos: How old are you? Para preguntarle qué edad tienen. En inglés debemos decir que no se utiliza el verbo have para la edad. ¿Ok? No tenemos la edad, sino que somos de cierta edad y se utiliza siempre la palabra old, como que somos viejos. Bueno, vamos envejeciendo, ¿no? Dicen por ahí que para viejo vamos todos. Entonces, si tengo 30 años, digo I am 30 years old. Muy presentes allí a esa parte. Si tiene 16, you are 16 years old. No utilizar el have. O se puede decir simplemente I am 30, you are 16. ¿Ok? El years old o se coloca junto a las dos palabras o no se coloca ninguna. No digan you are 16 years. No. Eso no suena normal en inglés. ¿Le van a entender? Sí, pero va a sonar raro. Así que pendientes allí en ese caso. Entonces, como decíamos, para las recomendaciones se puede omitir el years old. Para la edad se puede utilizar month también, pero old. El bebé tiene 3 meses. Oh, look, the baby is 3 months old. Tiene 3 meses de edad. Pues bien, y entonces para preguntarle a las personas por la edad, podemos preguntar how old. How old are you? ¿Qué edad tienes tú? O how old is Claudia? ¿Cuántos años tiene ella? Ahí va a depender de lo que queramos preguntar. Así va a ser la opción. Pues bien, lo otro que vamos a mirar en esta parte es sobre la familia. El vocabulario de la familia en inglés suele ser más breve que en español y nos vamos a dar cuenta de que hay cierto vocabulario de base que nos va a servir muchísimo de aquí en adelante. Las 6 palabras que quiero que tengan en cuenta son mother, que es madre; father, que es padre; daughter, que es hija; son, que es hijo; sister, que es hermana; y brother, que es el hermano. Con esas 6 palabras construimos la mayoría de vocabulario
que podemos tener sobre ese tema. Y no se preocupen que no es como en inglés que hay que tener, perdón, en español, que hay que tener que tío político, primos, hermanos, abuelos, segundo. Esto muy poco se usa en inglés, así que no se preocupen por esa parte. Adicional al vocabulario de base, tenemos aquí wife y husband cuando son esposa y esposo. Hay unos términos que podemos combinar con las palabras de vocabulario. Esto ya más adelante, cuando vayan utilizando el vocabulario, les va a servir. Tenemos parents, que son los padres de familia, papá, mamá. No hace diferencia en ese caso. Entonces, allí para marcar esa parte tenemos children, que se refiere a hijos. Sí, yo sé que la palabra children significa niños, pero en el contexto de familia significa hijos. O siblings, que no es tan común, pero se refiere a hermanos, es decir, incluyendo hermanos y hermanas. ¿Ok? Entonces, si usted tiene dos hermanos y una hermana, puede decir I have three siblings, porque no todos, no va a decir I have three brothers, porque no todos son varones. ¿Ok? Pendientes a esa diferencia, porque en inglés tiene palabras específicas para esos casos. Entonces no vamos a decir I have three brothers si uno es una hermana. Puede decir o I have three siblings o I have two brothers and one sister, por ejemplo, si viene al caso. Pues bien, con este mismo vocabulario que ya vimos de base, vamos a hablar de las generaciones. Entonces, yo tengo a mi madre, mother, y quiero decir la abuela, entonces ya utilizo la palabra grand, my grandmother. Y si quiero la bisabuela, agrego great, my great grandmother. Pero siempre vamos a usar las mismas palabras de base que vimos ahorita. Grandmother para la abuela y great granddaughter para la bisabuela. Y lo mismo hacia abajo. Si digo la nieta, será granddaughter, pendiente que lleva doble D en el medio. La bisnieta, great granddaughter y así sucesivamente. Esto es algo fijo. Y si se dan cuenta, usamos las mismas palabras que ya vimos. Mother, daughter, father, son. Se repiten en todos estos temas. Y de igual manera podemos decir grandparents para referirnos a los abuelos y grandchildren para referirnos a los nietos en general. Simplemente agregamos grand para los abuelos y nietos y great si vamos a hablar de bisnietos, tataranietos y demás. En el caso de la familia extendida tenemos aunt, que es la tía, uncle, que es el tío, niece, que es la sobrina, y nephew, que es el sobrino. La única palabra de todo este tema que no hace como diferenciación entre hombre y mujer es cousin. Quedó fijo cousin como primo o prima. Un poco raro que haya ocurrido, pero es más que nada porque es una palabra, como muchas en inglés, que viene prestada del francés. Ahora tenemos lo que es la familia política, como le dicen en español, aquella que obtenemos cuando hay matrimonios. Entonces, si una persona se casa, el papá y la mamá de su pareja vienen a ser su mother y su father, pero agregamos la terminación in-law. Eso es la suegra y el suegro, entonces son mother-in-law y father-in-law. Y asimismo, los que se casan pasan a ser daughter-in-law y son-in-law. Mire que no hay que aprenderse ninguna palabra nueva. Estamos usando otra vez mother, father, daughter, son. Las mismas palabras que vimos en el principio. Si hablamos de los hermanos y hermanas de la pareja, no tenemos que aprender cuñada, cuñado como en español, sino simplemente agregamos el in-law. Oh, she's the sister-in-law. Ella es la cuñada, o sea, es la hermana de la pareja. Y por último, cuando hablamos de la familia que se da por adopción o por segundos matrimonios y demás, en ese caso vamos a colocar step, es lo que vamos a utilizar. Entonces, stepmother y stepfather son la madrastra y el padrastro, stepdaughter y stepson, la hijastra y el hijastro. Pero si se dan cuenta, seguimos usando el mismo vocabulario, solo que le vamos a agregar adelante el step cuando nos queremos referir a ese tipo de familia, que es solo por crianza o por adopción, porque es una nueva pareja del papá o la mamá, según venga el caso. Por eso también hay half sister o half brother para este caso, medio hermana o medio hermano.
Si no quieren usar estas palabras, porque alguno me dice, profe, es que yo, ese es mi padrastro, pero yo le digo papá, pues dígale father, no pasa nada. Eso no es ningún inconveniente. Y aquí abajito van a tener una práctica sobre la estructura de la familia, cómo va organizada, para que le puedan echar un ojito a esa parte. Esta sección cierra con una actividad didáctica en la que van a tener una conversación y van a tratar de tomar las palabras y llevarlas hacia los espacios donde ustedes consideren que van para completar esa conversación. Con eso van practicando precisamente su vocabulario y de esa manera va a ser mucho más fácil para ustedes seguir practicando. Pues bien, como les decía, cuando ya hayamos completado la parte de el componente formativo, vamos a pasar a hacer la segunda evidencia del curso, que es el foro Let's Meet. Así como aparece aquí, les va a explicar, vamos a utilizar precisamente ciertos elementos que aparecen allí para hacer una presentación personal basados en lo que acabamos de ver. Sé que algunos ya lo hicieron en el foro social, la idea es que en este caso lo hagamos de forma evaluada, ya habiendo estudiado los temas. Aquí van a tener un instrumento de evaluación que les va a decir qué cosas debe contener su participación. Son las cosas que tengo en cuenta al momento de evaluar. Y de igual manera, al ir a la actividad de aprendizaje, por favor, tengan pendientes observar la guía de aprendizaje, ya que la guía les va a dar la indicación acerca de qué cosas deben hacer en cada evidencia. Está un poquito más detallado que las instrucciones que hay allá. Recomendado que incluya por lo menos su nombre, edad, de dónde son, cuál es su profesión, qué actividades hacen. Miren que son las cosas que hemos venido viendo en los materiales. Si adicional a esto, ustedes ven que hay otras cosas que hemos visto que ustedes pueden agregar a su presentación, también lo pueden hacer o si es el caso, también tienen la posibilidad de agregar cosas que ustedes sepan decir. No se asusten, no les va a afectar en nada, porque la idea es que probemos todo lo que sabemos, que pongamos en práctica lo aprendido y si algo no está perfecto, no pasa nada. Yo les voy dando las recomendaciones que vengan.